Es muy agradable estar nuevamente con ustedes en un programa más de Creados para Alabarle. Hoy vamos a cambiar un poquito la tonalidad de lo que hemos estado hablando. Déjenme explicar un poquito esto porque hemos estado tocando puntos de cómo la Biblia describe qué es la alabanza y todo el proceso, pero yo quiero enfatizar hoy, y vamos a sacar unos programas más sobre este mismo aspecto, quiero enfatizar el aspecto personal. El que alaba, el que adora, tiene que tener ciertas características. Y yo creo que al llegar a este punto nosotros tenemos que confrontarnos con un punto clave. ¿Qué necesito yo para poder adorar al Señor? Porque hemos hablado de que somos creados para alabarle, hemos hablado de tanta gente que adoró al Señor en su tiempo, escribió cantos, escribió alabanzas y pues impactó a muchísima gente a través de lo que hizo, pero nosotros tenemos todavía mucho más de lo que pudieron haber tenido los antiguos. Entonces yo quiero básicamente enfocarme esta noche en un texto bíblico bastante conocido, el Salmo 42, y es versículos 1 y 2. Solo eso voy, y lo voy a leer aquí rápidamente. Dice así: cual siervo jadeante en busca de agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? El salmista está hablando de un nivel de búsqueda de Dios, pero quisiera, para entender este pasaje, quisiera tocar un poquito su contexto. Número uno, el autor de este salmo son los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran una gente un poquito de mala fama, no por ellos, sino porque ustedes recuerdan que cuando Moisés salió al desierto, Coré y una serie de levitas se levantaron en contra de Moisés. Y finalmente sufrieron un terrible castigo de mano de Dios. Pero su descendencia como que quedó marcada. Sin embargo, yo puedo ver en los salmos que uno de los salmos más bellos está escrito por los descendientes de Coré. Y curiosamente, los salmistas o los que escribieron los salmos o los ordenaron, le colocaron el nombre de los hijos de Coré. Es obvio que ya no eran hijos, sino tal vez nietos o tataranietos. Pero a lo que voy es, aquí hay una historia que debiéramos conocer. Una de las experiencias más fuertes que existía en la vida cotidiana, digámoslo así, en la parte sur de Judá, ahí cerca del Mar Muerto, estaba un lugar de aguas cristalinas llamado Engadi. Ese lugar era una fuente de agua para todo el que andaba en el desierto. Ustedes ven que en el desierto el calor es tan terrible que urge el agua. Pero el autor del Salmo nos utiliza un ejemplo bien interesante. Él habla de que los ciervos, o sea, los venados, tienen que beber agua. Todos tienen que beber agua. Pero él hace referencia al venado y dice: así como el ciervo jadeante anda en busca del agua, ese ciervo jadeante necesita beber, y entonces utiliza ese ejemplo para que lo veamos, porque déjenme decirles, regularmente los ciervos descendían al agua de Engadi un poco antes del amanecer, tratando de cuidarse de no ser atacados.
Pero obviamente los cazadores ya sabían a qué horas más o menos los ciervos descienden a las fuentes de agua para beber. Y entonces el venado tenía que tomar una decisión. Y la decisión consistía en esto, en que tenían que beber agua y sin importar si los iban a matar, tenían que bajar a las fuentes de las aguas para beber. Se jugaban la vida tratando de beber agua. Y allí estaban los cazadores para tratar de atrapar por lo menos alguno. Si ustedes se dan cuenta qué importante es el ejemplo que usan los salmistas en este caso, es que dice aquí que con esa desesperación, yo te busco, Dios, así te busca mi ser completo. No importa si me juego la vida, no importa si suceden tantas cosas peligrosas, pero yo tengo sed de Dios, tengo sed del Dios vivo, tengo sed de Dios. Y ese es uno de los aspectos fundamentales que brotan de este salmo, porque la idea de lo que pasa con los siervos a la orilla de En-Gadi, de esa misma manera el corazón del salmista está enfocado en buscar a Dios. Pero la figura es muy buena, ¿saben? Porque así como busca el siervo el agua para poder vivir, de esa misma necesidad, el salmista anda buscando a Dios para beber de la presencia de Dios. Si ustedes se dan cuenta, el aspecto fundamental de esto es la búsqueda de la presencia de Dios. La presencia de Dios es un manantial de vida para todos nosotros. Y ese manantial de vida tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo. Tan fuertemente que nos podemos jugar cualquier cosa, pero nosotros tenemos una necesidad tremenda de buscar la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, tengo sed de Dios. Y es una necesidad apremiante, porque miren ustedes, si se trata de sed, no sé cuántos de ustedes han tenido sed, porque lo que nosotros tenemos un poquito de sed, digamos así, es la necesidad de beber agua en un día, pero si ya tenemos 3 días de no beber agua, entonces se vuelve una desesperación. Necesitamos beber. Pero ¿cuánto necesitamos buscar la presencia de Dios y beber de su gloria y de su gracia en su presencia? ¿Cuánto necesitamos nosotros eso? La experiencia del salmista no es una experiencia aislada, es una experiencia que nosotros debiéramos conocer y por supuesto practicar y vivir. Por lo tanto, el salmista nos está retando a nosotros de una manera muy concreta para que nosotros volvamos nuevamente a su presencia y le busquemos. Pero necesitamos estar anhelantes de Dios. Voy a utilizar una palabra que vale la pena que la consideremos. Nosotros debemos buscar a Dios con una gran pasión en nuestro corazón. Las cosas que nos apasionan son las cosas a las que nosotros les consagramos nuestro tiempo, nuestra vida, y les damos la importancia suprema. Si yo preguntara, ¿cuál es la cosa más importante en nuestra vida? Posiblemente podríamos hacer un sinnúmero de ejemplos en donde nosotros ponemos la atención en nuestro trabajo, ponemos la atención en nuestros hijos, ponemos la atención en nuestro reposo o descanso, pero pocas veces tenemos pasión por buscar a Dios. Y yo creo que esto es la lección más fuerte que nos da el salmista. Y yo creo que debemos cuidar esa parte. Quiero enfatizar este mismo punto, pero voy a tomar otro salmo que es de mucha importancia para nuestra vida, y es el Salmo 63. El Salmo 63 fue escrito por el rey David.
Y el rey David tenía, por cierto, mucha experiencia en el desierto y en los calores horribles del desierto. Vivió casi 15 años viviendo en cuevas, en las partes más cálidas del desierto. El Salmo 63 dice así: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti y todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Voy a detenerme aquí. Los primeros 2 versículos son altamente significativos. Y déjenme decirles por qué. David conoce el desierto, ha vivido en el desierto. Y el desierto no es solo hablar de calor, sequía y quién sabe cuántas cosas más. El desierto es pasar una serie de problemas. David estaba siendo perseguido por el rey. Fíjense que a veces nosotros nos sentimos en problemas, porque alguien nos lleva mal, porque alguien puede hacer algo contra nosotros, pero déjenme decirles, el enemigo de David era el rey. Y el rey no solamente lo amenazaba, sino que con su ejército salió muchas veces a buscar a David con el propósito de matarlo. Si ustedes se dan cuenta, David en el desierto, en esa soledad, en las primeras etapas, David estaba pasando una situación complicada. Y en esa situación del desierto, dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Voy a cambiar esa palabra. Yo te busco con pasión. Yo estoy apasionado por ti. Reconozco, Señor, que la debilidad de mi cuerpo y las penas que tengo que vivir y la preocupación de que me maten en un momento a otro. Yo te busco apasionadamente, Señor. Dice que mi alma tiene sed de ti. Y repite lo mismo que dijo el salmista de los hijos de Coré. Todo mi ser te anhela, como tierra seca, extenuada y sedienta. Déjenme explicar un poco, porque David utiliza otra figura sumamente interesante con respecto al aspecto de estar sedientos de Dios. Y la figura que dice él es que es como tierra seca, extenuada y sedienta. Creo que debemos entender la figura que usa David. La tierra, cuando no tiene agua, se vuelve totalmente infértil. El agua es la vida de la tierra. Así que si no hay lluvia, si no hay riego, si todo está seco, la tierra empieza a agrietarse y se empieza a dañar. Y David habla de una tierra seca, agrietada, extenuada, sedienta. Si ustedes se dan cuenta, después de un tiempo, si tenemos alguna maceta por ahí que se nos olvidó echarle agua, cuando nosotros nos damos cuenta y miramos la tierra de la maceta, está totalmente dura, seca y a veces agrietada. Y la razón es, no tiene agua. Hay plantitas que se están muriendo y apenas se les echa el agua, empiezan otra vez a retomar la vida. Y por eso es importante que nosotros nos demos cuenta de que hay una necesidad en nosotros. Y quiero enfatizar esta parte. Quiero enfatizar eso de tener sed. O, pongámoslo en otros términos, tengo necesidad de Dios. Tengo necesidad de Dios. Pero miren, no es necesidad de que me haga un milagro, no es necesidad de que me sane una enfermedad. Tengo necesidad de estar con Él. Miren, nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y nuestra alma no alcanzará reposo, decía Agustín de Hipona, hasta que se encuentre con Dios. Lo importante de todo esto es que nosotros debemos despertar en nuestro propio corazón una pasión de amor por Dios. Quizás estoy hablando de algunas cosas en las que no estamos acostumbrados a tocar. Por una sencilla razón.
nos confronta. La cuestión de la alabanza y de la adoración verdadera es el anhelo constante de la presencia de Dios, estar delante de Él en su gloria. Y yo creo que este aspecto no podemos pasarlo por alto, porque, como ya hemos dicho, cuando estamos en grupos, nosotros podemos alabar a Dios. A veces los otros nos ayudan y podemos entrar. Pero en última instancia, la alabanza en grupos es el resultado de lo que hay en el corazón de cada persona. Si nosotros no alabamos a Dios, si nosotros no tenemos hambre de Dios, si nosotros no tenemos sed de Dios, entonces nos va a resultar tedioso, o sencillamente vamos a decir, cantemos algo bonito que me guste, y con eso la pasamos. Pero déjenme decir, en el desierto David nunca tuvo una orquesta. Posiblemente nunca se pudo ni siquiera llevar su lira o su arpa. Estaba solo con Dios. Y empezó a despertar una necesidad de Dios. Y yo creo que aquí hay un aspecto sumamente importante que debemos considerar. ¿Por qué hay necesidad de la sed de Dios? ¿Saben ustedes? Si nosotros no tenemos hambre y sed de Dios, no lo vamos a buscar. Muchísimas veces el problema es que ya nos acostumbramos a nuestro cristianismo y siempre pensamos que tenemos lo mejor y que tenemos algo muy bueno, y nos damos cuenta que Dios tiene cosas mucho más grandes para nosotros de lo que nosotros podemos esperar. Es muy claro que cuando nosotros empezamos a tener una sed de Dios es porque Dios ha tocado nuestro corazón. El salmista aquí en el Salmo 63, David dice: te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y tu gloria, y me he dado cuenta que tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos para alabarte. ¿Por qué mis labios te alabarán? Te alabaré mientras yo viva. Mi alma quedará satisfecha como de un suculento banquete, y con labios jubilosos mi boca te alabará. ¿Qué fue lo que despertó el anhelo de Dios en el corazón de David? La respuesta es muy simple. Te he visto en tu santuario. He contemplado tu poder y tu gloria. Nosotros necesitamos un encuentro verdadero con Dios. Nosotros necesitamos tener una relación con Dios para que Dios ponga esa necesidad en nuestro corazón. No nace simplemente porque nos dicen a nosotros: mira, tienes que tener sed de Dios, tienes que amar a Dios, tienes que hacer las cosas como Dios quiere. Déjenme decirles, si nosotros no conocemos a Dios, es muy difícil que nosotros podamos acercarnos a Dios y anhelarlo con todas las fuerzas de nuestro corazón. De alguna manera, Dios pone un toque en nosotros. Dios pone un toque y nos hace ver su gloria, como dice David aquí. He contemplado tu gloria, he contemplado tu poder, he visto las manifestaciones de tu amor. Por lo tanto, Señor, te necesito, quiero estar contigo, quiero adorarte, quiero ver tu gloria. El mismo Moisés, cuando caminó con Dios, se enfrentó a una zarza ardiente. Y hubo un toque especial de Dios, mientras Moisés miraba esa zarza que ardía, pero no se consumía. Y se imaginan ustedes, oye la voz de Dios, y Dios le da una misión. Moisés quedó enganchado con Dios. Necesitaba en su corazón el fuego de Dios. Y ese fuego llegó por medio de la zarza y se encendió en su corazón. Al punto que tomó la decisión de dejar el lugar donde se encontraba y regresar a Egipto y empezar la tarea
que tenía por delante. Fue una tarea tremenda que solo podía llevarse a cabo cuando estaba perfectamente en la presencia de Dios. Dios le habló cada paso que tuvo que dar. Todas las plagas que se dieron, Dios instruyó a Moisés y a Aarón para que hicieran las cosas de acuerdo al diseño de Dios y se anunciara lo que Dios quería que se anunciara. Por lo tanto, nosotros debemos darnos cuenta de que necesitamos un encuentro con el Señor. Pero un encuentro que encienda nuestro corazón y que nunca se apague. Más adelante vamos a estudiar qué podemos hacer para que nunca se apague el fuego. Porque, óigame, todos los fuegos se apagan. Lo más seguro es que un tiempo después, si Moisés hubiera ido a ese mismo lugar, la zarza ahí estaba, pero sin fuego. Se apagó. Y nosotros podemos enfriarnos y podemos apagarnos. Y podemos perder la fuerza de la pasión por Dios. Simplemente porque ya nos fuimos acostumbrando a ciertas cosas. Quiero decir algo. La sed siempre será satisfecha. Dios nos ha llamado a nosotros a estar satisfechos cuando estamos en su presencia. Jesús nos dio una enseñanza muy interesante en el Evangelio de Juan, capítulo 7 y versos 37 al 39. Se nos relata en este Evangelio: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Pero interesante el comentario que hace Juan. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Si ustedes se dan cuenta, tenemos aquí lo que Jesús nos dice: si tienes sed, ven a mí, y yo te voy a satisfacer. Pero miren ustedes, la enseñanza es tremenda, porque lo que dice Jesús es: no te voy a dejar encendido, sino que dentro de ti va a haber ríos de agua viva, ríos de agua viva. ¿Saben? Cuando hay sed, los ríos de agua viva nos sacian. Por eso los venados tienen que bajar a la fuente del agua. Por eso nosotros tenemos que ir a la presencia de Dios y amarle y buscarle con toda la pasión de nuestro corazón. Por esta razón, Jesús nos dice: si ustedes tienen sed, vengan a mí y beban, y de ustedes correrán ríos de agua viva. Pero puedo entender exactamente lo contrario: si ustedes no tienen sed, ni vengan a mí, porque no van a encontrar nada. A menos que nosotros tengamos el deseo de tener un encuentro con Dios y querer que Dios encienda el fuego del Espíritu en nuestro corazón. Porque fíjense que Juan, cuando dice que quedaremos satisfechos y que habrá ríos de agua viva, entonces está diciendo es que Jesús hacía una referencia que el Espíritu todavía no había sido recibido por ellos. Es interesante notar esto, porque eso quiere decir que parte de la función del Espíritu Santo es encender en nosotros un torrente de vida, un torrente espiritual que tiene que desarrollarse bien. Creo que es importante que nosotros sepamos que Jesús nos hace una promesa, y oigan bien esa promesa: si tienen sed, vengan a mí. Yo les voy a satisfacer la sed que tienen, pero los voy a dejar con ríos de agua viva. Es decir, ustedes van a tener la fuente de la vida. Siempre van a tener sed, pero siempre van a tener donde beber. Yo, con mi presencia, seré para ustedes como un río de agua viva que fluye dentro de todos sus corazones. El Espíritu Santo tiene esa función y, de hecho, Dios nos está recordando a nosotros: no nos olvidemos del fluir del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios nos está llamando a eso. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Cuando tenemos sed, Dios nos da más. Y si tenemos más sed, Dios nos seguirá dando más.
No nos conformemos con lo que tenemos, porque Dios tiene mucho más para nosotros. Es importante que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Y al volcar nuestra mirada a Él, le digamos, Señor, tengo una gran necesidad de ti. Señor, como el siervo jadea en busca de las aguas, así yo jadeo buscándote a ti. Compasión, Señor. Si no te encuentro, me muero. Señor, quiero estar contigo. Y por eso, Padre, en esta hora, quiero darte gracias por eso. Porque tú pones en nuestro corazón el deseo. Tú pones en nuestro corazón la sed. Pero tú pones el agua también. Tú nos das el agua del Espíritu. Y tú pones en nosotros una pasión por estar en tu presencia y por hacer tu perfecta voluntad. Permite, Señor, que eso entusiasme nuestros corazones y volquemos nuestra vida hacia ti para que seamos llenos de ti y estemos constantemente llenándonos. Gracias por esto, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.